La Iglesia Católica y la salvación, ¿qué dice el Vaticano? La salvación es uno de los temas más importantes y fundamentales en el cristianismo. A lo largo de los siglos, distintas denominaciones han ofrecido su propia interpretación sobre cómo se alcanza la salvación, pero en la Iglesia Católica, la enseñanza sobre la salvación tiene un enfoque profundamente teológico, que está enraizado tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición de la Iglesia. En este contexto, el Vaticano, como centro de autoridad y enseñanza de la Iglesia Católica, ofrece una visión compleja y detallada de cómo se alcanza la salvación, abordando aspectos de la fe, las obras y los sacramentos. La enseñanza católica sobre la salvación. En la doctrina católica, la salvación es entendida como la liberación del pecado y la muerte eterna, y la posibilidad de entrar en una relación eterna y plena con Dios en el cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, define la salvación como un don gratuito de Dios, pero uno que requiere la cooperación humana. El papel central de Cristo en la salvación es fundamental para la comprensión católica. Es a través de su sacrificio redentor en la cruz que la humanidad puede alcanzar la salvación. La salvación como don de Dios. La Iglesia Católica enseña que la salvación es un don gratuito de Dios, y que el ser humano no puede alcanzarla por sus propios méritos. Esto se basa en el principio de que nadie puede salvarse por sí mismo, sino que necesita la gracia divina. El Catecismo de la Iglesia Católica establece claramente que la salvación se alcanza por la gracia de Dios, que viene a través de la fe en Jesucristo, CIC 1996. Esta gracia de Dios se concede libremente y no depende de las obras humanas, sino de la misericordia divina. El sacrificio de Jesús en la cruz redimió a la humanidad del pecado original y de la condena eterna. La gracia es esencial para la salvación, ya que es a través de ella que la humanidad puede recibir la ayuda de Dios para superar el pecado y vivir conforme a su voluntad. La gracia no es solo un regalo inicial, sino que se debe mantener y crecer a través de la vida cristiana, especialmente mediante los sacramentos y las buenas obras. Fe y obras, la necesidad de la cooperación humana. A diferencia de algunas interpretaciones protestantes que sostienen la doctrina de sola fide, solo por la fe, la Iglesia Católica enseña que la fe y las obras son inseparables en el camino hacia la salvación. En otras palabras, aunque la salvación es un regalo gratuito de Dios, el ser humano debe cooperar activamente con la gracia divina. Esto implica no solo creer en Jesucristo como el Salvador, sino también vivir de acuerdo con sus enseñanzas y hacer el bien, como expresión de una fe viva y auténtica. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que la fe sin obras está muerta, CIC 1815, basándose en las enseñanzas de Santiago 2:26. La fe debe manifestarse en una vida de caridad, justicia y amor al prójimo. La salvación no se alcanza solo con una declaración verbal de fe, sino con una transformación de vida que se expresa en la práctica de las virtudes cristianas. La Iglesia y los sacramentos como medio de salvación. Uno de los aspectos distintivos de la enseñanza católica sobre la salvación es la centralidad de la Iglesia y los sacramentos. La Iglesia Católica enseña que Cristo fundó la Iglesia para ser el medio a través del cual se distribuye la gracia necesaria para la salvación. En el Vaticano, a través de los documentos conciliares y la enseñanza papal, se ha destacado que la Iglesia tiene una función única como mediadora de la gracia, bajo la autoridad de Cristo. Los 7 sacramentos de la Iglesia Católica: el bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio son considerados medios necesarios para recibir la gracia divina. Estos sacramentos no solo son símbolos de la fe, sino que son instrumentos reales a través de los cuales Dios confiere su gracia a los fieles. El bautismo. El bautismo es considerado el primer y más fundamental sacramento de la Iglesia, pues a través de él el creyente es incorporado al cuerpo de Cristo y liberado del pecado original. Según el Catecismo, el bautismo es esencial para la salvación, y como dice Jesús en el Evangelio de Juan 3:5, en verdad te digo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y espíritu. Este pasaje subraya la importancia del bautismo como medio necesario para recibir la vida eterna. La Eucaristía. La Eucaristía, o misa, es otro sacramento clave en la vida de un católico. En ella,
los creyentes participan del cuerpo y la sangre de Cristo, lo que es considerado el medio por excelencia para recibir la gracia de la salvación. Según el Vaticano, la Eucaristía no solo es un memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, sino también una participación real en su sacrificio redentor. La Eucaristía es vista como una medicina para el alma, que fortalece al cristiano en su camino de salvación y lo une más íntimamente con Cristo y con la Iglesia. La penitencia, confesión. La penitencia o confesión también es fundamental para la salvación en la doctrina católica. Este sacramento de reconciliación permite que el creyente reciba el perdón de los pecados cometidos después del bautismo. La Iglesia Católica enseña que, aunque el sacrificio de Cristo ha redimido a la humanidad, los cristianos todavía necesitan recurrir a la penitencia para restaurar su relación con Dios, especialmente después de cometer pecados graves. La absolución en este sacramento es considerada como un medio a través del cual la gracia de Dios restaura la justicia perdida a través del pecado. El papel de la Virgen María y los santos. Además de los sacramentos, otro aspecto relevante en la enseñanza católica sobre la salvación es el papel de la Virgen María y los santos. En la Iglesia Católica, María es vista como la Madre de la Salvación, ya que fue elegida por Dios para ser la Madre de Jesús, el Salvador. Aunque no se la considera fuente de salvación en sí misma, se cree que su intercesión es poderosa y que, al ser la Madre de Dios, tiene un rol único en la mediación de la gracia. Los santos, por su parte, son vistos como ejemplos de vida cristiana y como intercesores ante Dios. La Iglesia Católica enseña que los santos pueden interceder por los creyentes, presentando sus oraciones a Dios. Esto no significa que los santos sean los mediadores de la salvación, sino que, al igual que en la vida terrenal, los cristianos piden la ayuda de sus hermanos en la fe, y en este caso, aquellos que ya están en la gloria celestial. El juicio final y la salvación eterna. Finalmente, la Iglesia Católica enseña que la salvación no es solo un proceso que tiene lugar en la vida presente, sino que culmina en el juicio final, cuando Cristo regresará para juzgar a vivos y muertos. Según la Escritura, todos los seres humanos deben rendir cuentas ante Dios por sus vidas y sus obras. Aquellos que han aceptado la gracia de Dios y vivido conforme a su voluntad serán recibidos en el reino de los cielos, mientras que aquellos que han rechazado a Dios y han vivido en el pecado serán separados de Él. Este juicio final es una verdad fundamental en la doctrina católica, pero también está asociado con la esperanza en la misericordia infinita de Dios. La Iglesia enseña que nadie puede conocer el destino final de los demás, pero sí puede trabajar en su propia salvación a través de una vida de fe, esperanza y fe, ayudados por la intercesión de los santos y la Virgen María.